que la unidad era la única arma para poder conquistar nuestro sueño. La única en el mundo con la más profunda independencia de clase, con la democracia obrera y parada sobre lo que surge del primer Congreso del Pueblo. Esa, la misma CNT, la que un día y otro día también enfrentó a la dictadura en nuestro país, esa misma que protagonizó nada más y nada menos que la heroica huelga general, la misma que con sus mártires y con sus desaparecidos está hoy aquí en el corazón latiendo de nuestro PCNT. Honor y gloria, viva la unidad sindical, viva la CNT. Compañeras y compañeros, si algo tenemos claro los trabajadores, la clase obrera, que nuestras luchas son nacionales por su forma, pero son internacionales por su contenido y por sus objetivos. El internacionalismo es una parte de nuestra identidad de clase y hoy en el mundo está mucho más claro. Este acto se realiza en un momento donde el mundo está más convulsionado que nunca, donde el rasgo principal de la situación mundial hoy tiene que ver con una crisis profunda del capitalismo. Esa crisis civilizatoria que es económica, que es financiera y que es ambiental. Hoy, mientras desarrollamos este acto, el mundo es más desigual. Según un estudio de Oxfam, en enero del 2026, los 12 multimillonarios más ricos tienen la misma riqueza que la mitad de los seres humanos que pueblan el planeta. Todo esto en un marco donde en lo que va del siglo XXI, esto es, entre el año 2000 y el año 2025, el 1% más rico se apropió del 41% de las nuevas riquezas generadas, mientras el 50% más pobre solo accedió al 1%. Pero además de esta enorme desigualdad, la humanidad hoy vive uno de los momentos más peligrosos de la historia. Hoy la potencia imperialista en declive, Estados Unidos se ha vuelto más agresiva y más peligrosa. Sumado a esto, y no menor, hay un elemento central que, a diferencia de otros imperios en declive de la historia, esta vez existe el arsenal nuclear y por lo tanto la posibilidad de la destrucción de la vida del planeta. En este marco, Estados Unidos e Israel vuelven a colocar a Medio Oriente como un escenario de confrontación. Nosotros desde esta tribuna condenamos enérgicamente los ataques militares, los cuales constituyen un nuevo acto de agresión imperialista que viola todo el derecho internacional. Estos hechos no son aislados, no son una cuestión de momento, son una política sistemática impulsada por el régimen de Donald Trump, el régimen de los 1000 millonarios, el régimen de la intimidación, el régimen de las amenazas permanentes, el régimen del uso unilateral de las fuerzas para saquear los recursos naturales e imponer su voluntad a sangre y fuego, barriendo con todo el orden internacional. Las guerras no las pagan quienes las deciden, las pagan los pueblos, las pagan con gente desplazada, con hambre y con destrucción. La estamos pagando hoy, cuando a partir de prender fuego en Medio Oriente se cerró el estrecho de Hormuz y al día de hoy se aumentó más del 40% el petróleo, donde lo estamos pagando las trabajadoras y los trabajadores a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestro mundo. Es más, hoy nos despertamos con el aumento del precio de los combustibles, y si no fuera porque tenemos empresas públicas, porque tenemos refinerías propias, seguramente las consecuencias hubieran sido peor.
compañeras y compañeros, en este 1 de mayo, desde esta tribuna, las trabajadoras y los trabajadores reivindicamos con más fuerza que nunca la paz en el mundo, el antiimperialismo, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por más que algunos que gargantean como locos nos quieren hacer creer que son momentos donde hay que navegar a flor de agua, donde no hay que levantar la voz, porque quizás el candidato a emperador Donald Trump se puede enojar con nosotros. Desde esta tribuna lo decimos fuerte y claro: ante esta imposición de la barbarie, las trabajadoras y los trabajadores no nos vamos a parar, ni del lado del miedo, ni del lado de la indiferencia. Será con unidad y con movilización. Por eso hemos planteado a la coordinadora de centrales sindicales que en estos próximos días tenemos que ir a las calles en nuestra región, en nuestro continente y en el mundo por el derecho a la paz y contra el imperialismo. Compañeras y compañeros, queremos ratificar nuestra condena al genocidio por parte del gobierno de ultraderecha de Israel al pueblo de Palestina y exigimos una paz duradera basada en la solución de los estados. En estos momentos reclamamos la inmediata liberación de nuestros compatriotas, que incluyen un representante del PCT que fue secuestrado por las fuerzas represoras del gobierno de Israel, navegando en representación del PCT en la flotilla Sumut rumbo a la Franja de Gaza, con el objetivo de abrir un corredor humanitario. Se tiene que garantizar la libertad de nuestros compatriotas y de nuestros compañeros. ¡Viva Palestina libre! Además, queremos condenar una vez más el bloqueo y las amenazas hacia la hermana República de Cuba, que viene hace más de 6 décadas soportando un bloqueo criminal y financiero que constituye una situación sin precedente en la historia moderna del mundo y que actualmente se ve recrudecida por el bloqueo absoluto del combustible. El no acceso al combustible genera problemas energéticos, genera problemas productivos, pero lo más grave es que genera problemas humanos. Hay cientos de niños que con cáncer no pueden recibir porque no hay energía. A esta hora nosotros tenemos una larga historia de intercambio con los sindicatos hermanos de Cuba y también con nuestra central de trabajadores. Tanto es así que mientras hay un compañero de la CTC hoy acá, allá en La Habana hay más de 40 uruguayos trabajadores y jubilados que, como todos los años, participan en el acto del 1 de mayo, que participan en el encuentro de solidaridad y que hasta ahora llevaron valijas repletas de solidaridad, de medicamentos, de leche en polvo, de insumos necesarios. Nos une una larga historia a los sindicatos y a nuestras centrales hermanas, pero nos une también una larga historia de solidaridad de nuestros pueblos. Y nosotros somos un pueblo con memoria. Nosotros no nos olvidamos que en el año 1959, cuando en uno de los departamentos del norte de nuestro país sufrían las principales inundaciones, el mismo Fidel Castro recorría las zonas inundadas para brindar solidaridad. No nos olvidamos cuando en el año 2002, en una profunda crisis económica en nuestro país, cuando Cuba aún transitaba el periodo especial,
y habíamos pulverizado las relaciones diplomáticas. En Uruguay se detectaron focos de meningitis B. Cuba no dudó ni un segundo en enviarnos más de 1 millón de vacunas para atender a nuestro pueblo. No nos olvidamos que más de 120.000 uruguayos y uruguayas, quizás muchos de los que estamos acá, que no podíamos ver por ser pobres, el ejército de batas blancas, sin cobrar un peso, nos dio la posibilidad de ver. Por eso, vamos a desarrollar todas las acciones desde el movimiento sindical, continuar con la venta de bonos, seguir recolectando medicamentos y los insumos necesarios, pero también le queremos decir al gobierno que no tiene que cesar con el envío de solidaridad para con nuestra hermana República de Cuba. Como no nos olvidamos que en los años más oscuros de nuestro país, la hermana República de Cuba no solo albergó y dio refugio a cientos de militantes sindicales y políticos correteados por la dictadura, no solo de Uruguay, sino también del resto de nuestro continente. Compañeras y compañeros, este es un día de lucha, este es un día de reivindicación, pero también de propuestas y de perspectiva amplia. Tenemos que enfrentar la inaceptable pobreza infantil que nos interpela todos los días. La propuesta lanzada en esta misma tribuna, en el 1 de mayo del año anterior, de grabar al 1% más rico de la sociedad, es la alternativa programática concreta que levanta el movimiento sindical, acompañado por las fuerzas aliadas de la Intersocial y por los sectores más amplios de la Academia Nacional, para que en un escenario de fuertes restricciones presupuestales conseguir los fondos necesarios para evitar que los niños de nuestra clase no sigan pagando las consecuencias más salvajes de la desigualdad que produce el sistema. Hemos presentado en el Paraninfo, a partir de un trabajo de la Comisión Interdisciplinaria, que saludamos y agradecemos a los académicos, a los expertos e investigadores que participaron en la Comisión Técnico-Consultiva del PICNT, que pusieron su saber una vez más a disposición de la clase trabajadora y de los valores más altos éticos y humanos, como lo son los implicados en el propósito de abatir la pobreza en los hogares de los niños, niñas y adolescentes. Queremos dejar en claro que esta propuesta no implica crear un nuevo impuesto, porque basta con la modificación de un impuesto que ya existe en el país hace más de 6 décadas, que es el impuesto del patrimonio a las personas físicas. La forma concreta que adquiere esta modificación es la creación de una sobretasa progresiva con un mínimo no imponible de $1 millón en patrimonio personal. Por lo tanto, el 99% de la población no pagará más de lo que paga hasta ahora. Este gravamen no aumenta la presión tributaria del país, solo lo hace al 1% y de modo muy modesto. Esto, que es muy modesto, para ese 1%, para nosotros es más que importante, porque implica la posibilidad cierta de recaudar entre medio punto y 1 punto del Producto Bruto Interno, y por lo tanto la posibilidad cierta de poder decir que entre 5 o 10 años efectivamente estamos combatiendo la pobreza en los niños, en las niñas, en las infancias. Y esta propuesta no es contradictoria, sino por el contrario a lo que tiene que ver el impuesto mínimo global a las multinacionales en el Uruguay.
Hemos resuelto en nuestro plan de acción recientemente en la mesa representativa realizar una campaña que tiene que ver con asambleas ciudadanas, que tiene que ver con recorridas a lo largo y ancho del país para dialogar con toda la sociedad acerca de nuestra propuesta. Tomamos en cuenta que tanto y en cuanto no ha sido cuestionado nuestro propósito central de abatir la llamada pobreza infantil, si en algún caso disgusta la propuesta del 1%, estamos dispuestos a considerar todas las alternativas que contribuyan al propósito mencionado. Todas las alternativas que en definitiva aceleren el proceso de abatir la pobreza infantil. En este sentido, tenemos que decir, porque para nosotros esta es una prioridad y merece una respuesta rápida y contundente, y es que Uruguay tiene que tomar algunas decisiones. No se le puede dar largas al asunto ante algunos temas y en otros ser tan ágiles. Miren, un solo ejemplo. En el año 2024, Uruguay resolvió dejar de recaudar más de 2.400 millones de dólares por exoneraciones al gran capital. Muchos de nosotros teníamos cuestionamientos para con esas exoneraciones que muchas veces se daban a punta de lapicera sobre la base de que se iban a crear cientos y miles de puestos de trabajo y al mismo tiempo obreros de la construcción como en Balsa y La Juana de un día para el otro quedaban sin trabajo y en la calle los proveedores de materiales sin cobrar y las casas sin terminar. No alcanzó con eso, que en ese gobierno encabezado por Lacalle Pou de Chapa resolvió tener una interpretación distinta del Fondo de Insolvencia Patronal, y no solo los trabajadores quedaron en la calle, sino que hasta el día de hoy no han podido cobrar sus créditos laborales. Por lo tanto, Uruguay tiene que cambiar en ese sentido. No se puede seguir siendo tan rápido para con el del riñón cubierto y tan lento para atender los problemas del pueblo trabajador y del pobrerío. Enfrentar la pobreza infantil es una prioridad y un compromiso ético de nuestra clase. Este movimiento sindical ha tenido a lo largo de su historia el compromiso con las grandes causas nacionales y populares. Por eso, este 1 de mayo, queremos reafirmar que nos preocupan y nos ocupan los problemas centrales que afectan a nuestro país y a nuestro pueblo. Uruguay tiene graves problemas de desigualdad. Lo hemos denunciado y hemos promovido iniciativas, pero hay problemas estructurales que tienen que ver con el desarrollo, con la ruptura de la dependencia desde hace tiempo ya y también ahora. El PICNT ha planteado la necesidad de construir una estrategia nacional de desarrollo porque tenemos la convicción profunda de que los temas del desarrollo nacional no los va a resolver el libre mercado. Tanto es así que tenemos una matriz productiva dominante que claramente no da cuenta del buen vivir de 3 millones y algo de uruguayos y uruguayos. Por eso, valoramos altamente que incorporando este reclamo del PICNT, el gobierno nacional haya instalado un espacio que haya comenzado con el trabajo para construir una estrategia nacional de desarrollo. Nos ocupa el trabajo en su calidad. Por eso también queremos reconocer la ley de empleo integral que busca dar respuesta a los problemas del empleo, a las madres jefas de hogar, a los jóvenes, a los mayores de 50 años, a las personas con discapacidad, a las personas liberadas. Claramente que van en un sentido correcto, pero hay que aquí
que no alcanza solo con que la ley se discuta y se apruebe, sino que tenemos que militar, sino que tiene que efectivamente cambiar la vida de la gente. Y para eso se tiene que concretar a lo largo y ancho de nuestro país. Además, queremos proponer desde esta tribuna varias medidas que, de aplicarse, pueden generar miles de puestos de trabajo concretos. Queremos proponer que para el Plan Nacional de Riego sea con insumos nacionales que potencien nuestra producción, apoyadas por una verdadera ley de compras públicas que priorice y defina el trabajo de nuestra gente. En Uruguay, lo vamos a volver a decir, se puede fabricar en buenas condiciones de calidad y precio la gran mayoría de las cosas que compra el Estado. El país tiene la oportunidad de utilizar las compras públicas como una herramienta de incentivo a la industria, al desarrollo de proveedores nacionales. Hay que entenderlo. Comprar producción uruguaya tiene un impacto positivo en el empleo, en el bienestar de los trabajadores, mucho más importante que el ahorro circunstancial generado a través de compras más baratas hechas en el exterior. Por otra parte, compañeras y compañeros, ha quedado a la vista de todo nuestro pueblo el escándalo de la adjudicación de Cardama, de las constructoras de las patrullas oceánicas, donde se priorizaron negocios con vidriosas empresas extranjeras. La pregunta es si necesitamos las patrulleras por razones de soberanía, por las mismas razones de soberanía. ¿Por qué no actuamos para promover la industria de la construcción naval nacional? Necesitamos desarrollar de forma urgente un plan marítimo y naval para la pesca, para la marina mercante, para la construcción y la reparación naval. Todos sectores intensos en mano de obra que generan trabajo y producción nacional. ¿Saben una cosa? Si eran tan necesarias las patrullas oceánicas, no había que haberse ido tan lejos hasta el otro continente para buscar la garantía. Las garantías estaban acá, en las manos de los obreros metalúrgicos capacitados que luchan todos los días por el trabajo nacional, por la industria nacional.